Cordial saludo. Soy Víctor Danilo Bando, estudiante de la licenciatura en Educación Religiosa en el CAU Pasto. Para el espacio académico Investigación en Educación y Pedagogía, hemos preparado esta presentación en la que daremos a conocer cuáles son las técnicas de recolección de información de acuerdo a los enfoques metodológicos de la investigación cualitativa. Inicialmente recordemos cuál es el trabajo que se desarrolla en todo el contexto de la investigación cualitativa. El proceso cualitativo no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cuantitativo. Por el contrario, explora las relaciones sociales y describe la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. Las etapas son acciones que se efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación. Al ingresar al campo o ambiente, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya se está recolectando información y analizando datos, por lo que podríamos decir que muestreo, recolección y análisis resultan actividades casi paralelas. En un estudio cualitativo vamos a encontrar los siguientes enfoques metodológicos: la fenomenología, la etnografía, la etnometodología, la hermenéutica, la investigación-acción, la teoría fundamentada y el método biográfico. Podríamos decir entonces que un estudio cualitativo busca obtener datos de personas, comunidades, contextos o situaciones en profundidad. Las técnicas de investigación se entienden como el conjunto de procedimientos y de herramientas que se utilizan para recoger, generar, analizar y presentar información. Vamos a dedicarnos de aquí en adelante a ampliar la información de cuáles son las técnicas que facilitan justamente el proceso de la recolección de datos. Las técnicas de recolección son los procedimientos de medición o recolección mediante los cuales es posible recopilar datos o mediciones exactos, es decir, válidos, fiables y objetivos y por tanto de utilidad científica. Además, dentro de la investigación cualitativa podemos encontrar diversas técnicas de recolección, tales como la observación, la entrevista, sesiones en profundidad. Las técnicas de recolección que adopta la investigación cualitativa se acomodan a todos sus enfoques epistemológicos y pueden entenderse como una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y video, registros, escritos de todo tipo, fotografías o películas. Vamos a definir cada una de ellas. La observación es una técnica que se usa para estudiar la muestra en sus propias actividades de grupo. Permite conocer el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el cuánto, dónde y por qué. Ello implica que antes del comienzo se debe tener alguna idea de lo que vamos a observar, aunque no sea del todo precisa. Se puede plantear únicamente con una finalidad exploratoria, para conseguir algunas explicaciones que más tarde se puedan comprobar por otras técnicas. La entrevista, técnica que obtiene información a través de preguntas en forma personal, directa y verbal. Las preguntas pueden ser abiertas o subjetivas, cerradas o concretas. Esta técnica se emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por cuestiones de ética o de complejidad. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Se puede considerar como una especie de entrevista grupal,
Su objetivo es analizar cómo los individuos forman un esquema o perspectiva de un problema a través de la interacción. Aquí al investigador le interesa conocer las ideas de las personas entrevistadas, y esto quizás sea lo más importante, observar la interacción que se da entre los miembros del grupo. Analicemos ahora algunas particularidades que se pueden presentar en estas técnicas de recolección de datos. Encontramos distintos tipos de observación dependiendo justamente del papel que ocupa el observador. La no participación. Un claro ejemplo de ello es cuando se observan videos. La participación pasiva. El observador está presente, pero no interactúa. La participación moderada. Participa en algunas actividades, pero no en todas. La participación activa. Participa en la mayoría de actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes. Sigue siendo ante todo un observador. Y la participación completa. Aquí el observador se mezcla totalmente. Es un participante más. También encontramos tres tipos de entrevista: la estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. En la primera, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. La entrevista semiestructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. En las entrevistas no estructuradas o abiertas, se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Finalmente encontramos los grupos de enfoque. Aquí la importancia es definir cuáles van a ser los grupos con los que se va a trabajar, ya que en esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es justamente el grupo. Finalmente vamos a decir que dentro de cada una de las técnicas estudiadas, dentro de la observación, la entrevista y las sesiones en profundidad, vamos a encontrar algunos instrumentos específicos que nos ayudan a la recolección de datos: el diario de campo, las guías de observación, las grabaciones, las bitácoras, los cuestionarios, los formularios. Finalizamos aquí nuestra presentación respecto a las técnicas de recolección de información de acuerdo a los enfoques metodológicos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.